¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy 30 de diciembre del 2025, me da nuevamente un gusto estar con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante en las cuales quiero compartirles y es una parte muy fundamental para cerrar este año. Y una de las cosas muy importantes que quiero decirles es que hay algo que entender, que donde hay confianza, hay paz. La confianza es una parte muy esencial en la vida de las personas, del ser humano. Pero la confianza en sí se va construyendo. Vamos, estoy bien con esto. Déjenme ver si tengo retorno. Denme un segundo, por favor. Quiero comprobar si tengo retorno. Porque ya me ha pasado que estoy en vivo y estoy sin volumen. Entonces quiero ver qué pasa. A ver. Muy bien. A ver, denme un segundo. Detener transmisión. Si es grabación. Estamos en vivo. Lo que sí es que no sé por qué no está transmitiéndose en Facebook. Bien. Vamos nuevamente. Muy bien. A ver, lo que sí me encantaría mucho es que me confirmen si estoy con audio. Eso es lo que en sí quiero validar, porque hay muchas veces que estoy haciendo la transmisión pero no hay audio. A ver, deme unos minutos. Validemos toda esta información y de esa manera estamos más tranquilos. Sí. Muy bien. No, sí. A ver, lo que sí me encantaría. Estoy con audio, entonces estoy más tranquilo. Justamente. Muy bien. Vamos a ver desde mi cuenta del Centro Estratégico de Coach. También voy a compartirles. A ver. Siempre tengo que estar validando la información. A ver, muy bien. Muy bien. Bueno, después, a ver, un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Centro Estratégico de Coach. Listo, ahí sí. Yo sé que esto toma un poquito de tiempo, pero vale la pena para que podamos también enlazarnos con otras personas. Bueno, como yo les había dicho, hoy vamos a tratar el tema de la confianza. La confianza es lo que verdaderamente nos da paz, pero la confianza en sí se va construyendo. Y eso es en base a cuando tú te manejas en tu vida con integridad, haciendo las cosas correctas. No solamente haciendo las cosas cuando te ven, sino cuando nadie te ve. Es una parte muy fundamental. Mira lo que estoy diciendo. Que parte de la confianza es no solamente las cosas que haces cuando alguien te ve, sino algo mucho más trascendental, cuando nadie te ve, qué es lo que realmente estás haciendo con tu vida, en tu trabajo, en tu relación, con tus hijos, en cualquier área en la cual tú te estás desenvolviendo, y es una parte muy fundamental. Y verdaderamente la confianza se va rompiendo por muchos aspectos, y cada uno de nosotros conocemos la importancia de saber que cuando tú no tienes confianza por las palabras dichas, a ver, déjenme aquí. Bien, entonces, la confianza se va rompiendo por la infidelidad,
Pero infidelidad es esa parte muy predominante de decir que no solamente es estar con otra persona, aparte de tu pareja, sino infidelidad es cuando tú no compartes esta parte del respeto, de la comunicación, del apoyo, el ser detallistas, el entregar tiempo de calidad, es una parte muy fundamental dentro de la relación y eso es lo que va creando confianza. Pero cuando no hay ninguna de estas características como el respeto, la comunicación, los detalles, entonces empezamos a crear suposiciones y interpretaciones en donde verdaderamente nos está mostrando que no hay confianza, no hay respeto, no hay esta parte muy fundamental. Y quiero decirles algo muy importante. Cuando se quebranta todas estas áreas de la confianza, del respeto y de la comunicación, no es fácil restablecerle. A veces creemos o consideramos que con una semana o 2 semanas vamos a reparar los daños que ocasionamos y no es así. Porque muchas veces la falta de respeto se viene dando desde hace mucho tiempo y llega un momento en que eso llega a detonar. Y ahí es cuando uno empieza a observar y a darse cuenta y entender de que cuando vivimos en una relación debemos buscar el apoyo, no cuando nuestra relación está ya quebrantada, sino cuando hay esos indicadores y nos damos cuenta que nuestra comunicación no está funcionando. Cuando tú eres consciente y estás mirando de que no está habiendo respeto en tu relación. Entonces acudir a un especialista, acudir por ayuda y apoyo es muy importante. Audiencia, en este momento algo muy importante que quiero compartirles es que romper la confianza, restablecer la confianza, no se restablece de un día a otro. No se restablece de un día a otro. Conlleva tiempo. Y cuando hablo de que conlleva tiempo, estoy diciendo que probablemente te tomará muchos días, muchas semanas, muchos meses y a lo mejor años. Lo que les estoy diciendo les va a parecer algo incómodo, pero es así. Porque de cierta manera muchas veces uno viene años faltando el respeto, donde hay falta de comunicación y a veces queremos restablecerlo de un día a otro y sin darnos cuenta que hubo en ciertos momentos que quedaron heridas, quedaron ciclos sin sanar y muchas veces que se guardan por mucho tiempo y llega en algún momento a acabar con la relación. Y es por eso que necesitamos ser conscientes de que cuando en mi vida no está viendo esta parte de la confianza, del respeto, de la comunicación, del apoyo, empezar a sembrar esas semillas profundas que verdaderamente te lleven a restablecer tu relación para poder cosechar nuevamente esa confianza que en algún momento se perdió. Y es por eso que necesitamos reprogramar incluso desde nuestra mente. Y por eso hay una parte muy fundamental donde Marco Aurelio lo dice muy claro en una de sus frases muy muy importantes y es que la calidad de tu vida o mejor dicho la felicidad de tu vida, mira, lo que yo te voy a decir es muy interesante y si es necesario apúntalo, pero la felicidad de tu vida va a depender mucho de la calidad de tus pensamientos. Y cuando hablamos de calidad de tus pensamientos es cuando tú empiezas a entender que debes cambiar la forma de pensar, de interpretar las cosas que te suceden. Si tú estás viviendo una situación de desconfianza, de celos, de incertidumbre, de faltas de respeto, es cuando tú tienes que darle una interpretación muy distinta. No necesariamente en qué estoy yo fallando, sino decir, ¿qué debo yo hacer para restablecer la confianza? ¿Qué debo hacer yo para restablecer el respeto? Es muy importante, porque eso es lo que tiene que moverte. No en el estado de víctima de que mi esposo no me respeta, mi esposo me grita.
y tu esposo no te grita, o tu esposo o tu esposa no te grita. Por muchas veces mi esposo me grita o mi esposa me grita, no, no te grita, él grita. Y ahí es cuando tú te observas y empiezas a buscar la importancia de trabajar en nuestro ser. Y algo muy fundamental, ahí es cuando uno entiende y dice que yo permito y que no permito. Eso es trabajar desde el ser, porque estás trabajando tu autoestima, estás trabajando tu amor propio, y es una parte muy fundamental del ser humano. Cuando empiezas a trabajar desde el ser, cuando empiezas a valorarte, cuando empiezas a tener amor propio, cuando empiezas a entender la importancia que es tener autoestima. ¿Qué estás haciendo por ti? Para desarrollarte, para crecer, para madurar, para cambiar esa situación en la que estás viviendo. Entonces empiezas a trabajar desde el ser, pensar y hacer. El pensar muchas veces nos ha sucedido que pasamos muchas de las ocasiones más hablando y no hacemos nada. O muchas cosas hacemos, pero hemos olvidado esta parte fundamental del ser. Ahora, quiero pasar a una parte muy fundamental que hace... A ver, déjenme mirar acá para no estar pasando todas las láminas. Quiero compartirles este fin de año algo rápido, pero que sea muy sustancioso y que lo puedas llevar a tu vida. A ver, 184, lámina 184. A ver, vamos por acá. La lámina 184, esperemos que no nos equivoquemos porque tenía que actualizar unas partes. 184, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Veamos. Es la lámina que estoy buscando. Y ok. Miren. Voy a ser muy práctico y muy preciso, porque quiero que aprovechemos de este último like gratuito, en las cuales quiero dejarles algo. Y que precisamente cuando hablamos de confianza, estamos hablando también de una persona pacificadora, una persona que va a buscar siempre la paz, que va a buscar siempre el bienestar de su relación, el bienestar de su vida, el bienestar de su entorno. Y empezamos a entender que resolver los conflictos debe haber una intención, y una intención muy profunda, que es entrar a resolver una situación de una manera pacífica. Ahora, cuando alguien quiere hablarte de la escritura bíblica, debemos tomar algo muy en cuenta, que su vida sea quien hable más que sus palabras. Y esa es una parte muy fundamental, y es cuando tú empiezas a ordenar tu vida, a darle orden, a darle significado, a darle propósito, a darle objetividad a tu vida, y es una parte muy fundamental. Muchos en las relaciones utilizamos el ataque. Cuando resolvemos un problema, usamos el ataque. Y cuando hablamos del ataque, estamos hablando que una persona que quiere resolver un problema está buscando la agresión o el litigio, ¿no? Cuando hablamos de litigio estamos diciendo vamos a los juzgados, vamos a los juicios y todo eso para mostrarme que yo tengo la razón. Entonces, este escenario no es adecuado cuando uno quiere resolver un conflicto, cuando busca el ataque por medio de la agresión, las palabras fuertes, las palabras hirientes, las palabras que lastiman, o entrar al litigio, ¿no? Para mostrarnos quién tiene más poder, y muchas veces, incluso eliminar a las personas que nos están estorbando en nuestras vidas. Y ha llegado el caso. Ahora, hay este segundo escenario, que es el escape, y el escape justamente habla de aquellos en quienes huyen de las situaciones o de los conflictos o los problemas que están viviendo, o a veces niegan el creer o pensar o considerar que no está pasando nada, y muchas veces determinan incluso suicidándose. Ahora, este autor nos va a mostrar de que
la mejor forma de resolver un conflicto es cuando entras con una intencionalidad de paz y de humildad, donde eres consciente que hay muchas cosas que sí se pueden pasar por alto, que sí se pueden. Habrá otras que sí hay que tratarlas, hay que hablarlas. Y hay que buscar las maneras de llegar a un acuerdo, a una reconciliación, una negociación, a una mediación o buscar el arbitraje. Ahora, yo quiero dejarles algo muy importante, que en una resolución de conflictos tú eliges qué escenario quieres tener para una resolución de conflicto, o usando el ataque o el escape, o esa parte muy fundamental de esa intencionalidad de entrar a arreglar un conflicto, un problema con paz, con humildad. Ahora, pero ¿quién es un pacificador? Es una parte muy fundamental de esa intención. ¿Quién es un pacificador? Aquellos que respiran gracia, aquellos que buscan siempre la paz, la tranquilidad, la conciliación, la negociación. Ahora, los conflictos que se dan en tu vida precisamente es porque están arraigados profundamente en tu corazón, a veces por el abandono, por la humillación, por la injusticia, por la ausencia. Y esas heridas son las que hay que ir sanando. Y los conflictos se dan precisamente por todas esas situaciones. Entonces, lo que te sucede, entender que lo que te sucede no es lo más importante, sino qué vas a hacer con lo que te sucede. Es una parte muy fundamental para resolver los conflictos. Pero vas a empezar a trabajar desde tu ser, desde el amor propio, desde tu autoestima que te permita tener una significación y una interpretación distinta de las cosas que estás tú viviendo, ¿no? Disipar el enojo, mejorar el entendimiento, promover la justicia, y cuando hablamos de justicia estamos hablando de hacer las cosas correctas. Eso es una persona justa, aquella persona que hace lo correcto. Entonces, empiezas a entender que los conflictos y los problemas que tú tienes en cualquier situación de tu vida te brindan la oportunidad de crecer, de entender, de aprender. Y cuando tú entiendes estos principios fundamentales, que es en una resolución de conflictos, es cuando empiezas a vivir en paz. Y recordando siempre la necesidad siempre de hacer siempre el bien. Porque generalmente la gente no te paga bien por bien. Pero tú siempre debes hacer el bien. Empezamos a entender que si vale la pena realmente pelear por muchas cosas que no nos va a ayudar a crecer, no nos va a ayudar a tener una dinámica saludable en mi relación o en mi vida personal. Y el conflicto siempre empieza en el corazón. Pero entendemos que cuando nos sinceramos, cuando podemos compartir lo que uno se siente, entonces cómo uno se siente en ciertas circunstancias de las áreas de tu vida, entonces empiezas a tener esa libertad. Y esto se logra en verdad estando a solas con Dios, meditando, reflexionando y sabiendo que Él es el único que te va a dar la guía y la dirección en muchos aspectos de tu vida y de tu relación y de cualquier área de tu vida. Hablando siempre las cosas con amor. Hablar la verdad en amor no quiere decir decir algo sin importar si te lastima o no. Cuando hablamos de la verdad en amor, es decir, buscar las cosas que nos ayuden a crecer y a edificar, que sume a nuestras vidas. Llevando consigo a veces cuando las situaciones las situaciones a veces no se resuelven, llevar a veces consigo a una o dos personas que te puedan ayudar, te puedan guiar, te puedan orientar, es una parte muy fundamental. Pero sobre todo, entender que así como el Señor nos perdonó, aprendamos a perdonar. Esto no es algo que se maneja por medio de nuestras emociones, sino es una elección. Tú eliges perdonar, porque cuando eliges perdonar, tú sanas tu vida, tú sanas tu pasado. Entonces empiezas a entender esa parte muy fundamental y lo que decíamos, el conflicto siempre te va a brindar oportunidades. ¿De qué manera entonces yo voy a agradar a Dios? Si la decisión que yo voy a tomar en un conflicto o un problema, esto honra o agrada a Dios, esta decisión o esta elección que estoy tomando, entonces ahí empezamos a entender que promover la paz, la reconciliación y la armonía, eso es un verdadero pacificador. Eso es lo que significa
ser un hacedor de paz. Eso es lo que significa una verdadera persona donde busca resolver un conflicto por medio de la paz, de la humildad, por medio de autoanalizarse, de entender y comprender que muchas veces uno también tiene que llegar al arrepentimiento, el arrepentimiento de entender que yo también en algún momento estoy haciendo yo las cosas mal. Porque no solamente se trata de culpar a la otra persona, sino también entender que probablemente yo también estoy haciendo muchas cosas que no estoy, que no está ayudando a mi relación. Entonces empezamos a entender el perdón, la importancia del perdón, de la reconciliación, de la restauración, cuando uno sabe perdonar verdaderamente. Entender también esta parte fundamental, como decía, los escenarios, ¿no? ¿Qué escenario vas a ocupar tú, ¿no? Cuando estás enfrentando un conflicto, la respuesta del ataque o la respuesta del escape o esa respuesta de la paz, ¿no? Con esa intencionalidad de entrar a resolver un conflicto con humildad, con paciencia, con mansedumbre, con empatía. Esa es una parte muy fundamental. Entonces, ahí es cuando empiezas a entender de que una situación de tu vida, cómo la estás percibiendo, cómo la estás procesando y cómo la estás proyectando. Va a ser muy importante porque eso va a depender mucho de la intencionalidad con la que tú entras a resolver un conflicto. Ahora, vivir en paz. Y si es posible, por eso incluso la escritura lo dice, si es posible en cuanto dependa de ti, dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Miren qué maravilloso es. A ver, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, porque obvio que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero mientras todo lo que esté en nuestro alcance debemos hacerlo. Porque esto fomenta alegría, fomenta tranquilidad, fomenta contentamiento y está mostrando que eso está promoviendo una verdadera humildad. Y eso inspira tener generosidad. Y eso es lo que verdaderamente va a fortalecer una relación. La paz forma parte del carácter. La paz es una de las grandes bendiciones que tenemos y a veces no la valoramos. Porque estamos pensando mucho en las cosas en las que no podemos cambiar, que en las que sí podemos cambiar. Entonces, miren esta parte también muy fundamental. Debemos de enfocarnos en situaciones que estamos viviendo, en las cosas que yo sí puedo cambiar y las que no, soltarlas, dejarlas, continuar. Pero siempre debemos de esforzarnos. ¿Cómo nos esforzamos? Preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos cuando empezamos nosotros a dejar a un lado esas creencias que probablemente por nuestro entorno, nuestra cultura, a veces traemos arraigadas de nuestras vidas? Creencias del pensar que no puedo, que es difícil, que no lo voy a lograr. Entonces, tenemos que prepararnos como un guerrero para poder afrontar muchas circunstancias que vienen. No es fácil, porque tampoco podemos decir que cuando se presenta un conflicto y un problema con pensar positivamente todo va a salir bien. No basta. Es esforzarse, es entrenar tu mente, entrenar tu cuerpo, entrenar tu alma, para entender que justamente esas creencias son a veces los que nos hace tener patrones de conducta negativos y pensar que no podemos lograr resolver un conflicto o un problema, sea personal o relacional. Entonces siempre necesitamos confiar en Dios, entendiendo que necesitamos siempre hacer el bien. ¿Y cómo hacemos el bien? Cuando perdonamos. ¿Y cómo perdonamos? Cuando hacemos las cosas con amor. ¿Ustedes se imaginan las cosas cómo serían muy diferentes cuando cada una de las cosas hiciéramos por amor, no por compromiso, o no porque me toca, o no porque debo realizarla? No, sino que cada cosa que hagamos hacerlo con amor. Es cuando verdaderamente se siente. Y tener gratitud. A veces hemos perdido esta parte de la gratitud porque más estamos enfocados en lo que nos falta que en lo que verdaderamente tenemos. Olvidamos que tenemos un techo, una vestimenta, que tenemos un hogar, que tenemos con qué vestirnos. Entonces,
Miren, hay muchas cosas por las que hay que agradecer. Para eso, y ahí empezamos a entender la misericordia, viviendo con fortaleza, con sabiduría, a esos conflictos que constantemente vienen a nuestras vidas. Y es necesario también decir esto. Todavía tengo tiempo. Sacar la viga de nuestro ojo, porque en verdad a veces culpamos más a los demás que, que darnos cuenta que muchas de las ocasiones también nosotros somos culpables de muchas situaciones. Y a veces queremos sacar la viga de mi pareja y olvidando que probablemente la viga está en mi ojo y por eso no veo bien las cosas como yo estoy viviendo, como yo estoy actuando, las cosas que yo estoy diciendo. Entonces asumiendo esa responsabilidad que hay en mi corazón, y eso me va a empezar a dar libertad, entendiendo que yo también muchas de las veces me equivoco, que yo muchas de las veces también erro. Entonces, y no entrar en una actitud defensiva. Y decía que vale la pena realmente pelear por esto. Hay muchas cosas que no valen la pena pelear, porque eso es lo que verdaderamente destruye, nos hace insensibles, nos hace que no seamos empáticos en nuestra relación. Y la confesión trae libertad, porque hay que entender también que hay situaciones en las que debemos conversar y platicar con nuestra pareja qué es lo que realmente a veces nos incomoda, nos lastima, nos hace sentir mal. Y cómo nos encontramos cuando sucede eso, y cómo nos encantaría, es una parte muy fundamental. Y obvio, que restauremos con amor, restauremos los problemas y los conflictos con amor, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Resolver los conflictos personales desde una intención pacificadora, esa es la actitud verdadera que debemos tener cuando nos encontramos en una situación. Entender cómo servir con amor, cómo apoyarnos con amor, con responsabilidad. Porque cuando ayudamos, restauramos, cuando restauramos, salvamos, y cuando salvamos, entendemos la importancia de perdonar. Y hablemos la verdad en amor. Cuando hablamos, yo les había mencionado que hablar las cosas en amor no es decir las cosas sin importar si herimos o no. Hablar la verdad en amor quiere decir es saber que vamos a poner nuestra confianza en Dios, que vamos a escuchar su consejo, su guía, su dirección. Y eso es lo importante. Por eso muchas veces yo hago énfasis de que no es cuánto tú conoces, sino cuánto realmente todo lo que aprendemos de su palabra, de su escritura, porque esa es su guía. Esa es la mejor dirección que podemos llevar a nuestra vida, es aprender a escuchar y esperar en el Señor. Es una parte muy fundamental, saber confiar en Él. Hay situaciones en las que se van de nuestras manos, entonces llevemos consigo personas que realmente nos puedan apoyar, nos puedan ayudar, nos puedan dirigir. Y siempre buscando la reconciliación. Ve primero y reconcíliate. Es una parte muy fundamental que nos enseña también la escritura. Ve y dice, y reconcíliate. Es una parte muy fundamental. Ahí entra esta parte, ¿no?, de la negociación cooperativa, ¿no? Competitiva, alternativa, buscando siempre la preparación, la afirmación de las relaciones, ubicación de intereses, soluciones creativas. Esto es muy muy importante de las soluciones creativas, ¿no? Buscar y crear ese ambiente que realmente les lleve a tener una relación saludable, dándose pausas, dándose momentos también en donde podamos nosotros buscar esas maneras oportunas que nos puedan ayudar a crecer, pero bajo esos valores, ¿no?, que ya les decía, de la integridad. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Porque eso es lo que verdaderamente va a crear confianza, y cuando creamos confianza hay esa inclusión. Entonces vivimos en un hogar armónico donde todos se incorporan, no solamente tu hijo, tu esposa, sino también las personas que están a tu alrededor, y innovamos y seguimos haciendo cosas distintas, cosas diferentes, para no entrar en una monotonía. Ahora, recordar siempre que la escritura dice: venza siempre el mal con el bien. Venza el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence
al mal siempre con el bien. Y la escritura es clara y precisa. En Romanos 12:21 podemos encontrar cómo la escritura es clara y cómo nos enseña cómo verdaderamente nosotros debemos resolver los conflictos. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y a veces alguien te ataca y ¿qué haces tú? También atacas. Alguien te dice una palabra incorrecta, tú también lanzas una palabra incorrecta. ¿Qué te parece? Entonces dice, no, no es esa la manera de dirigir tu vida. Si verdaderamente quieres solucionar o resolver un conflicto y un problema. Entonces, miren qué maravilloso es mirar y ver cómo también en este fin de año he querido mucho usar la escritura, porque la escritura es el mejor manual que vas a encontrar en tu vida. Y a veces no necesariamente en un capacitador, en un instructor, sino en su palabra, porque Él es el creador de la vida. Él es el creador de este mundo y Él conoce hasta el último rincón de nuestras vidas. Y es en quien verdaderamente deberíamos poner toda nuestra confianza, poner todas nuestras vidas, poner todos nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos. Y yo quisiera despedirme en esta noche con algo muy importante, en la cual me encanta y es mi escudo. Para mí es el mejor escudo que he encontrado en mi vida dentro de la escritura, y es este pasaje. Este pasaje tan hermoso que quiero compartirles. Y lo dijo Pablo: una sola cosa hago. Porque el día de ayer trajo sus propios afanes, sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propias situaciones. Y todos vivimos muchas situaciones en nuestras vidas que a veces hemos olvidado ponerlas en manos de Dios antes que a las personas. Y Él dice: una sola cosa hago, dejando atrás todo. Solo una cosa hago. Miren, Él es claro, es objetivo. Una sola cosa hago, dejando todo lo que queda atrás. Dejemos todo lo que este año nos dejó, y más vale enfocándonos para lo que está adelante. Todas esas bendiciones que Dios nos ha dado día a día y que nos sigue dando. En eso enfoquémonos. Solo una sola cosa hago, dejando todo lo que está atrás. Todo lo que en algún momento me lastimó, me hirió, me hundió. Por el abandono, por la humillación, por la injusticia. Una sola cosa hago, dejando todo lo que está atrás, enfocándome ahora a lo que está adelante. Y eso es lo que nos ofrece Dios. Una vida llena de bendiciones cuando empezamos a entender lo maravilloso que es el perdón, el amor y la gratitud. Muchas gracias a cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor en este año, y que sobre todo, quiero decirles con franqueza, más que dejar en manos de un especialista, dejemos siempre las cosas en manos de Dios. Que Dios les bendiga. Chao, 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 chao.